Una vez más la lectura. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, en extremo. Aleluya. Amén. Quisiéramos notar, hermanos, dentro de estas características, elementos que participaron en la vida de Ezequiel, que pensáramos que, como dije, deben de ser elementos, principios que deben regir la vida nuestra para obtener resultados similares. El versículo 10 muestra una victoria completa cuando un gran ejército es levantado por parte de Dios, y no solamente un gran ejército, sino grande en extremo. Cuando leemos este versículo, lo primero que entendemos es que los propósitos de Dios permanecen de querer levantar un gran ejército. Los propósitos de Dios permanecen de hacer cosas grandes. El propósito de Dios es un propósito de manifestarse en una manera gloriosa. Y cuando toma a Ezequiel, o toma a Moisés, o toma a José, o toma a Josué, o toma a cualquiera de los hombres de la Biblia, encontramos que siempre permanece el principio de querer hacer algo grandioso en la vida de los hombres. Y cuando leemos el verso 10, es el cumplimiento del propósito de Dios al haber hecho algo en la vida de Ezequiel. Es decir, se cumple a perfección en la vida de la nación el levantamiento poderoso de un gran ejército. Parece que el mismo principio fue en los días de Moisés, el mismo principio en los días de los jueces, el mismo principio ha mantenidose a lo largo de la historia del pueblo de Dios, y aún en la iglesia, cuando el Señor envía a sus discípulos para que vayan por el mundo, por las naciones. Y el testimonio de Pablo es querer ganar de todas formas a muchos, querer ir a unos para ganar de ellos algunos, ir a otros para ganar de ellos otros. Pero la cosa es establecer un gran testimonio del poder de Dios en medio de una nación necesitada. Ahora, en el caso de Ezequiel, se cumple entonces el propósito de Dios cuando levanta el Señor un gran ejército, lo pone sobre sus pies y lo hace un ejército en extremo grande. Ahora, cuando vemos este final glorioso, es necesario retornar para notar aquellos elementos que hicieron posible que este hombre pudiera llegar a ver resultados como este. Les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros estamos dentro del mismo espíritu y dentro del mismo propósito de Dios de querer ver un gran ejército levantado en estos días? Claro. Nosotros hemos sido llamados por Dios, voy a decir esta palabra, como inspirados, conectados por Dios en su mismo espíritu, para nosotros pensar como Dios piensa, sentir como Dios piensa, y desear que entonces el propósito de Dios prevalezca en medio de esta nación. Ahora, los elementos que participan acá es interesante, y creo que esto es, cada uno de ellos es tan importante. Primero, dice la Biblia, la mano de Jehová vino sobre mí. Aquí hay algo, hermanos, que es el primer elemento importante, que puede ser fácilmente analizado desde el punto de vista que la motivación
de hacer algo, la iniciativa de hacer algo está en Dios. Dios es el que definitivamente ha decidido hacer grandes cosas en medio nuestro, a través nuestro. Ser participante de la vocación celestial en verdad es un honor y un privilegio. Que Dios, el eterno Dios, hermanos, nos involucre dentro de sus propósitos. Pero es un propósito, como ya lo dije en el final también, es una iniciativa divina para hacer algo extraordinario en medio de los hombres. La mano de Jehová vino sobre la vida de un hombre. El propósito de Dios, la iniciativa de Dios, la voluntad de Dios sobre un hombre para cumplir su propósito. Esto es importante que nosotros sepamos, que nosotros estamos dentro de un verdadero propósito de Dios en esta tierra. Les voy a decir algo. Yo creo que en verdad nosotros estamos dentro de un propósito de Dios en esta nación. Dios ha dado, y se lo voy a decir, Dios ha dado muestras suficientes para que nosotros sepamos que en verdad, hermanos, Dios ha levantado este vasto número de líderes y nosotros vayamos viendo el crecimiento de la obra de Dios, y eso es como una muestra del buen deseo de Dios de hacer algo especial en esta tierra. Fíjense, a veces uno no puede cuantificar exactamente lo que Dios en su propósito tiene. A veces eso sucede así cuando uno nace dentro de una familia y tiene las comodidades necesarias. Uno no sabe valorizar lo que aquello significa, porque desde niño se lo dieron todo. Sin embargo, para otro que viene desde el suelo y nunca tuvo absolutamente nada y tuvo que conquistar sufrimientos y padecimientos, privaciones y cuanta cosa, él sabe aprovechar al final lo que en realidad ha logrado obtener. Pero nosotros muchas veces dentro de este edificio y dentro de todo lo que Dios ha hecho, dándonos emisoras, dándonos el ver miles de almas salvadas, la influencia sobre la nación y todo eso, a veces uno lo pasa como desapercibido porque nació dentro de un mecanismo de este tipo. Pero la verdad de las cosas es que en verdad Dios ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. Dios en verdad ha hecho grandes cosas, está haciendo grandes cosas. Definitivamente Dios ha hecho grandes cosas, hermano. Yo diría que milagros asombrosos, grandes maravillas en medio nuestro. Quizás sea una obra que se perfila de una manera bueno, muy particular. Una obra que Dios ha bendecido con elementos que Él los ha añadido, poniendo, quitando, haciendo como Él quiere, pero todo para llevar esta obra a un lugar en donde en verdad cumpla el propósito divino. Pero cuando nosotros ya hemos despertado dentro de Él o hemos aparecido dentro de Él, probablemente no podemos valorizar en su plenitud lo que esto significa. Pero se los quiero recordar, sépanlo, que estamos dentro de una obra que en verdad la mano de Dios se mueve. La mano de Dios se mueve. La mano de Dios se ha movido. La mano de Dios ha respaldado. Quizás no todo lo que deseamos, porque nosotros deseamos que no quede ni siquiera un alma que no conozca a Cristo como su personal Salvador. Sin embargo, lo hemos visto en una dimensión maravillosa y hemos visto la misericordia de Dios sobre nuestra vida y la continuamos viendo a favor de los hombres. Ahora, entonces, cuando la mano de Jehová viene sobre un hombre llamado Ezequiel, Ezequiel nos muestra en este capítulo que es identificado inmediatamente con un propósito divino. Es identificado con un propósito de Dios, el propósito de Dios de bendecir. Creo que aún esta nación logró estos tratados y tantos beneficios a causa de la iglesia. La iglesia es, hermano, la iglesia cristiana, no la católica, sino la cristiana, es la única que en verdad ha tenido un papel determinante en lo que ha sido esta etapa que hoy vivimos en este país. La reconstrucción nacional, los beneficios de las naciones amigas, y todo eso es nada más
hermano, como resultado de una iglesia que ha sabido orar, esperar en Dios y al mismo tiempo encauzada dentro de un propósito de misericordia que Dios desde antemano había se propuesto en sí mismo para esta nación. Alaben la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Ha sido bueno. Quizás el mundo no lo reconoce, nosotros sí. Ellos están discutiendo a ver a quién dan el premio Nobel de la Paz, si a Cristiani, al presidente, o a Zamora, o a quién, a Villalobos, o a la Menchú de Guatemala, o quizás a otro presidente. No sabemos, que el premio se lo lleva el Señor. Él es el príncipe de la paz. Él es el que en verdad sus propósitos los ha mostrado, no importa a través de quién, pero los ha mostrado. Y principalmente cuando pensamos en la vida y tarea que Dios nos ha entregado a nosotros, debemos de saber que a nosotros nos ha incluido dentro de un plan de bendición y de levantamiento de un gran ejército que perciba la realidad de Dios. Estamos dentro de un plan de Dios. Nos debemos de sentir dentro de un plan de Dios. Sabemos que si estamos dentro de un plan de Dios, Dios hablará, Dios guiará, Dios obrará, Dios proveerá, Dios actuará. No debemos de tener jamás temores a que estamos como arando en el mar o aisladamente pretendiendo obtener resultados realmente significativos. Debemos de saber que cuando Dios empieza a hacer algo y levanta un gran ejército, es porque está buscando a alguien que entre dentro de sus propósitos. Ezequiel fue encauzado entre sus propósitos, y luego dice la Biblia, me llevó en el espíritu. Aquí está el segundo elemento. Es una vida que debe de moverse dentro del espíritu. Nuestra tarea para, hermanos, realizarla debe de ser hecha dentro de un nivel neto del espíritu. Hemos comprendido que Él es el autor de todas las cosas. No podemos atribuirnos a nosotros la gloria de la pacificación, la gloria de la bendición de los hombres, la gloria del bienestar de esta nación, o del bienestar de las naciones centroamericanas, o del mundo entero. No podemos atribuirnos, sino reconocemos el buen propósito de Dios al mover su mano de misericordia y levantar un pueblo, un ministerio, un liderazgo que puede llevar y transmitir la verdad divina. Pero esto se realiza ahora por el Espíritu. Se debe ahora ejecutar por el Espíritu. Y esto es interesantísimo. El Espíritu no solamente fue la mano de Dios, sino ahora viene el Espíritu. Siempre que la Biblia habla de mano, podría ser misericordia, y es poder. El poder y la misericordia de Dios se conjugaron para luego manifestar su espíritu para la realización de un levantamiento de un ejército en extremo maravilloso y grande. Ahora, cuando Ezequiel es guiado por el Espíritu, me llevó en el Espíritu, entendemos nosotros cómo el Espíritu debe de ser el que maneje toda la situación. Esto lo hemos insistido cuantas veces. La noche de ayer hablamos de fortaleceos en el Señor todo el tiempo, pero el Espíritu es para nosotros la clave. Para nosotros el Espíritu es la clave para poder entender los propósitos de Dios, para ejecutar el plan de Dios. Pero debe de ser en el Espíritu. Nunca nadie pudo realizar absolutamente nada si el Espíritu de Dios no, hermanos, en verdad vino sobre él, lo poseyó, lo cubrió, lo ungió. Nadie. Todos los reinados del pasado tuvieron que ser ungidos por el Espíritu. Todos los sacerdotes del pasado tuvieron que ser ungidos con el Espíritu. Todos los profetas del pasado tuvieron que profetizar y vivir por el Espíritu. Todos los ministerios contemporáneos, pasados y la venida de Cristo, todo tuvo que estar autorizado, guiado por el Espíritu. Pablo enfatiza y dice: andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, hablad por el Espíritu. Es decir, que siempre habla que el Espíritu es el eje, el timón, el conductor de la vida de aquel que ha de realizar grandes cosas para la gloria del Señor.
Estamos dentro de un propósito de Dios. La vida nuestra vale mucho para el Señor, porque nos ha tomado para cumplir su propósito. Pero aparte de esto, ahora el Espíritu debe de ser el que nos guíe para la realización del mismo. El siguiente elemento es precisamente cómo, hermanos, dice, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Aquí el siguiente elemento que participa es cómo Dios carga a aquel que ha de ser su líder, su ministro, con el mismo sentir que él, hermanos, está viviendo. El mismo sentir de Dios debe de ser como engendrado, puesto en el corazón, en el alma, en la vida de aquel que pretende ser un servidor de Dios. Piensen en esto, como ahora cuando Dios muestra propósitos, luego su espíritu para que aquel hombre camine, no sencillamente lo hace así por así y luego le dice ve y predica, sino que le dice primero, el espíritu ha de ir, lo toma y luego lo lleva, y dice, lo lleva a un valle y le hizo pasar cerca de los huesos en derredor, y dice, y he aquí que eran muchísimos y eran en extremos secos. Lo que hizo fue hacerle ver el estado y la condición real de aquella población a la cual él sería enviado. Es decir, que eran seres que estaban totalmente secos. Pero eso el profeta debía de percibirlo, no sencillamente con una visión lejana, sino que debía de ser un personaje que se envolviera dentro de la misma situación para sentirlo él como una responsabilidad, sentirlo él como si él fuera Dios, sentir la compasión, sentir la misericordia dentro de él, para luego entonces poder y levantar un gran ejército. Ya lo he dicho algunas otras oportunidades, pero el hombre o la mujer que pretende levantar un gran ejército para la gloria de Dios, pero no es una persona que más de alguna oportunidad o continuamente está pensando en las situaciones que otros viven, que otros atraviesan, es probable que nunca haya sido llamado para ser un líder de Dios. Porque Dios lo que quiere es poner la misma visión que hay en él y carga que hubo en él, ponerla sobre el líder o el hombre que él ha de enviar. Y Ezequiel va y camina en derredor del valle de los huesos secos, y luego va más a fondo y se da cuenta que los huesos están secos y en gran manera. Fue lo mismo lo que le pasó a Moisés. Moisés vivía en el palacio, tranquilo. Un día vino él, hermanos, y mató a un egipcio porque estaba torturando a un hebreo. Posteriormente estaban peleando dos hebreos y vino y los quiso separar. Y cuando los quiso separar, haciéndoles ver que no debían de pelear porque eran hermanos, inmediatamente, hermanos, la condición de aquel pueblo fue evidenciada a los ojos de Moisés. No solamente sabía de la opresión externa del egipcio sobre el hebreo, sino se dio cuenta de la condición tan, hermano, tan triste que vivían aún dentro de ellos. De tal manera que ahí fue, y en esas situaciones donde la vida de Moisés continuó cargándose de la realidad de la necesidad de una liberación a favor de aquel pueblo que se encontraba esclavizado. Fue igual en los días de Nehemías, cuando Nehemías oye noticias de que la ciudad ha sido quemada, que las puertas están quemadas, que los muros están derribados. Entonces todo aquello fue para que él se cargara con la necesidad que había allá en Jerusalén. Y cuando él oyó la noticia de que Jerusalén estaba quemada, entonces fue cuando él se quebró en su corazón, el rostro se le cambió, y cuando fue ante el rey a ofrecer la copa, le dijo el rey: ¿qué tienes, Jeremías? ¿Qué tienes, Nehemías? Porque Nehemías había cambiado su rostro, porque ahora estaba cargado con la visión de Dios, y ahora estaba habilitado para poder ir y reconstruir los muros de Jerusalén, y ahora estaba habilitado para poder
poder ir y salvar a aquella nación de la esclavitud en la cual se encontraba. Pero no antes, pero no antes, pero no antes, pero no antes, sino hasta cuando en verdad la carga de los otros fuera la carga de Él. A veces cuando uno no siente deseos de predicar, es porque uno no está cargado con la necesidad de los demás. Cuando uno no siente la necesidad de ir y predicar el evangelio, es porque uno no ha tenido todavía la visión del valle de los huesos secos, sino que uno está en una dimensión de que dice: la mano de Dios es sobre mí, aleluya, que el Espíritu me use para hacer milagros y que me vean cuán grande soy. Pero no, Dios no pretende eso, y no es la idea. La idea es que nosotros nos carguemos en verdad del corazón y la sensibilidad que Dios residió y reside para entonces ejecutar su propósito, su plan a favor de los hombres. Ezequiel fue cargado precisamente con aquella visión. Ezequiel ahora Ezequiel ya no podía, hermanos, decir, bueno, cuál es el plan de Dios, qué ocurre con él, sino que ahora Ezequiel sentía el dolor de los demás. ¿Sienten el dolor de los demás? ¿Han oído ustedes cuántas historias de hombres que no podían dormir cuando no habían evangelizado a alguien? Posteriormente dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué es lo que está ahora el Señor añadiendo a todos estos elementos? Primero, se identifica como el Dios de toda misericordia, extendiendo su mano. Escoge su hombre, y ese hombre por el Espíritu se mueve, y ese hombre movido por el Espíritu llega a ser cargado con la visión que Dios tenía. Fíjense que el ministerio, muchos han pensado que el ministerio cristiano es difícil, y que poder influenciar a las naciones y poder llegar a niveles altos es difícil. No es difícil si nosotros estamos exactamente en la posición que Dios quiere para nosotros. Si nosotros hablamos el mismo idioma de Dios, si nosotros palpitamos como Dios palpita, nuestra vida en verdad será un conducto por el cual fluye a su misericordia, hermanos, para los hombres. Pero esto de que nada ocurre, de que no hay cambios, de que nadie se convierte, de que nadie quiere, de que yo voy pero nadie insiste, pero nadie quiere venir, que ya mejor que cerrar la reunión o aquí o allá, todo eso sencillamente es producto de que quizás no se está cargado o dentro del propósito exacto de Dios. Y quizás en algunos momentos pudiera haber cierta suficiencia en la vida. Eso es lo que el Señor quiso hacer con Ezequiel. Y le preguntó: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Lo que le mostró ahí en esa pregunta era la incapacidad de Ezequiel para poder, hermanos, ni siquiera responder, pero la incapacidad humana de poder levantar el gran ejército. La incapacidad: ¿vivirán estos huesos? Es igual cuando la Biblia dice que Jesús dijo a Felipe: Felipe, ¿qué haremos? ¿Cómo haremos para darle de comer a toda esta multitud? Y Felipe mismo contestó diciendo: 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a esta multitud. Pero la Biblia dice que solo quería probarle. Quería probarle para ver cuál solución planteaba Ezequiel, para ver qué solución ante una necesidad tan profunda. ¿Qué es lo que Ezequiel podría hacer para la liberación, el levantamiento y la exaltación de este gran ejército? Y precisamente es ahí donde el Señor lo lleva a, hermanos, a confiar en Dios. A confiar. Primero, de estos dos elementos, primero lo hace saber que no hay poder ni fuerza humana que pueda hacer la obra espiritual, la obra
de restauración, no de reestructuración, no de levantamiento de la vida, no la va a hacer en lo humano. No lo podrá hacer jamás. No podrá. No hay otro elemento que sea capaz de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Aprender a confiar en Dios. Permítame decirles, pero creo que uno de nuestros más grandes problemas dentro de la cristiandad es nuestra falta de confianza en Dios. Uno se desespera y uno quiere hacer todas las cosas y quiere inmediatamente operar, hacer aquí o allá. Pero lo que Dios quiere es lo mismo que le dijo a Moisés: estad quietos, y hoy les mostraré maravillas. Quietos ante la incapacidad nuestra. Y eso es lo que el Señor pretendía: hacer confiar al discipulado plenamente, o plenamente confiar al profeta en que el levantamiento definitivamente llegaría. Hermanos, no sé cómo se sienten ustedes ante la responsabilidad de llevar el mensaje, o de levantar un hogar, o de mantener en pie unas familias, de ganar esta nación para Cristo. No sé cómo se sienten ustedes, cuán alta ven esa meta, cuán alto ven ese ideal, o cuán difícil consideran que es esa tarea. Pero esa tarea, en verdad, si no está avalada por el Espíritu, como se nota, y si no está, aparte de eso, hermanos, desmoronado el orgullo y luego edificada la fe, no puede ser realizada la obra. No puede ser realizada. No puede ser realizada. Debe de ser quebrado el orgullo de la autosuficiencia, y debe de ser edificada la sencilla confianza en el poder de Dios. ¿Por qué el Señor le preguntó a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y no ese era el propósito de él, pues. ¿Para qué le preguntaba? Pero era para ver qué había en el corazón de este profeta. Sencillamente el profeta lo que dice es: Señor, tú lo sabes. Yo ni siquiera tengo idea. Yo por mí no sé. Yo no sé nada. Yo no sé. Yo no sé. Lo que sé es que tú lo sabes, y eso es suficiente. Porque él tenía de hecho, tenía, hermanos, ahora ante sus ojos, tenía la realidad de la dificultad, o del grado de dificultad que presentaba el levantamiento de aquel valle de huesos. Para él no era fácil levantar los huesos. Era imposible para él poderlo levantar. Él tenía claridad en eso, y ante aquella claridad, entonces reconoce que el único que podría obrar era el Señor. La siguiente parte es, en el versículo 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aquí es interesante porque dice la Biblia, hermanos, que les dijo: profetiza y decidles, oíd palabra de Jehová. Fíjense, el propósito de Dios con su mano. El hombre de Dios, guiado por el Espíritu, cargado con la visión de Dios, con el corazón de Dios, y luego cargado con el corazón de Dios, se da cuenta de su incapacidad para hacer nada. Y después de ver su incapacidad, surge la esperanza que Dios es el único que puede hacer las cosas. Pero después le muestra el método por el cual hará la obra, y le da la palabra para que realice la obra que el hombre de Dios debe hacer. Aquí es interesante esto, porque, hermanos, la obra de Dios no es con espada, no es con ejército, sino la obra de Dios debe de llevar palabra.
Y eso es interesante, que cada ministro, cada líder, cada pastor, cada reverendo, cada obispo, cada apóstol, cada profeta, cada evangelista entienda que las mismas características que los hombres del ayer tuvieron deben de ser hoy nuestras. Y máxime cuando arribamos al hecho de que la palabra debe de estar en nosotros para poderla compartir, eso se vuelve vital, es imprescindible. Porque el única arma que nosotros tenemos es la palabra. Es la palabra. No es el forcejeo, no es lo humano, sino es la palabra. Y eso fue lo que impresionó, eso fue lo que hizo desde el principio. No solamente en el principio todas las cosas creó la palabra, sino por la palabra es sostenido el universo y el mundo y todas las cosas. La palabra va a juzgar en el día postrero, pero es la palabra también la que da origen y la que juzgará en el día postrero. Pero es la palabra también la que salva. Si no creyeres a la palabra, y cuando aquel rico decía, envían a Lázaro, no, ahí tienen la palabra, porque es la palabra de vida lo único. La palabra es la originadora, la sustentadora, la restauradora y la que juzgará en el día postrero. Cuando Dios le dice a Ezequiel, habla y diles, le estaba dando la palabra exacta que aquellos huesos necesitarían escuchar para poder ser levantado como un gran ejército. Permítanme decirles dos cosas. Primero, con todo mi corazón deseo que Dios nos cargue a todos con la verdadera visión, como Él ve el Salvador, como ve Él el vecindario nuestro, como ve Él el vecindario nuestro. Ojalá pudiésemos nosotros tener la visión clara de cómo Él ve las calles. Grande en extremo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Una vez más la lectura. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Amén. Quisiéramos notar, hermanos, dentro de estas características, elementos que participaron en la vida de Ezequiel, que pensáramos que, como dije, deben de ser elementos, principios que deben regir la vida nuestra para obtener resultados similares. El versículo 10 muestra una victoria completa cuando un gran ejército es levantado por parte de Dios. Y no solamente un gran ejército, sino grande en extremo. Cuando leemos este versículo, lo primero que entendemos es que los propósitos de Dios permanecen de querer levantar un gran ejército. Los propósitos de Dios permanecen de hacer cosas grandes. El propósito de Dios es un propósito de manifestarse en una manera gloriosa. Y cuando toma a Ezequiel, o toma a Moisés, o toma a José, o toma a Josué, o toma a cualquiera de los hombres de la Biblia, encontramos que siempre permanece el principio de querer hacer algo grandioso en la vida de los hombres. Y cuando leemos el verso 10 es el cumplimiento del propósito de Dios al haber hecho algo en la vida de Ezequiel.
Es decir, se cumple a perfección en la vida de la nación el levantamiento poderoso de un gran ejército. Parece que el mismo principio fue en los días de Moisés, el mismo principio en los días de los jueces, el mismo principio ha mantenídose a lo largo de la historia del pueblo de Dios y aún en la iglesia, cuando el Señor envía a sus discípulos para que vayan por el mundo, por las naciones. Y el testimonio de Pablo es querer ganar de todas formas a muchos, querer ir a unos para ganar de ellos algunos, ir a otros para ganar de ellos otros. Pero la cosa es establecer un gran testimonio del poder de Dios en medio de una nación necesitada. Ahora, en el caso de Ezequiel, se cumple entonces el propósito de Dios cuando levanta el Señor un gran ejército, lo pone sobre sus pies y lo hace un ejército en extremo grande. Ahora, cuando vemos este final glorioso, es necesario retornar para notar aquellos elementos que hicieron posible que este hombre pudiera llegar a ver resultados como este. Les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros estamos dentro del mismo espíritu y dentro del mismo propósito de Dios de querer ver un gran ejército levantado en estos días? Claro. Nosotros hemos sido llamados por Dios, voy a decir esta palabra, como inspirados, conectados por Dios en su mismo espíritu, para nosotros pensar como Dios piensa, sentir como Dios piensa y desear que entonces el propósito de Dios prevalezca en medio de esta nación. Ahora, los elementos que participan acá es interesante y creo que esto es, cada uno de ellos es tan importante. Primero, dice la Biblia, la mano de Jehová vino sobre mí. Aquí hay algo, hermanos, que es el primer elemento importante, que puede ser fácilmente analizado desde el punto de vista que la motivación de hacer algo, la iniciativa de hacer algo está en Dios. Dios es el que definitivamente ha decidido hacer grandes cosas en medio nuestro, a través nuestro. Ser participante de la vocación celestial en verdad es un honor y un privilegio. Que Dios, el eterno Dios, hermanos, nos involucre dentro de sus propósitos. Pero es un propósito, como ya lo dije en el final también, es una iniciativa divina para hacer algo extraordinario en medio de los hombres. La mano de Jehová vino sobre la vida de un hombre. El propósito de Dios, la iniciativa de Dios, la voluntad de Dios sobre un hombre para cumplir su propósito. Esto es importante que nosotros sepamos que nosotros estamos dentro de un verdadero propósito de Dios en esta tierra. Les voy a decir algo. Yo creo que en verdad nosotros estamos dentro de un propósito de Dios en esta nación. Dios ha dado, y se lo voy a decir, Dios ha dado muestras suficientes para que nosotros sepamos que en verdad, hermanos, Dios ha levantado este vasto número de líderes y nosotros vayamos viendo el crecimiento de la obra de Dios, y eso es como una muestra del buen deseo de Dios de hacer algo especial en esta tierra. Fíjense, a veces uno no puede cuantificar exactamente lo que Dios en su propósito tiene. A veces eso sucede así cuando uno nace dentro de una familia y tienen las comodidades necesarias. Uno no sabe valorizar lo que aquello significa, porque desde niño se lo dieron todo. Sin embargo, para otro que viene desde el suelo y nunca tuvo absolutamente nada y tuvo que conquistar sufrimientos y padecimientos, privaciones y cuanta cosa, él sabe aprovechar al final lo que en realidad ha logrado obtener. Pero nosotros muchas veces dentro de este edificio y dentro de todo lo que Dios ha hecho, dándonos emisoras, dándonos
el ver miles de almas salvadas, la influencia sobre la nación y todo eso. A veces uno lo pasa como desapercibido porque nació dentro de un mecanismo de este tipo. Pero la verdad de las cosas es que en verdad Dios ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. Dios en verdad ha hecho grandes cosas. Está haciendo grandes cosas. Definitivamente Dios ha hecho grandes cosas, hermano. Yo diría que milagros asombrosos, grandes maravillas en medio nuestro. Quizás sea una obra que se perfila de una manera muy particular. Una obra que Dios ha bendecido con elementos que Él los ha añadido, poniendo, quitando, haciendo como Él quiere, pero todo para llevar esta obra a un lugar en donde en verdad cumpla el propósito divino. Pero cuando nosotros ya hemos despertado dentro de Él o hemos aparecido dentro de Él, probablemente no podemos valorizar en su plenitud lo que esto significa. Pero se los quiero recordar, sépanlo, que estamos dentro de una obra que en verdad la mano de Dios se mueve. La mano de Dios se mueve. La mano de Dios se ha movido. La mano de Dios ha respaldado. Quizás no todo lo que deseamos, porque nosotros deseamos que no quede ni siquiera un alma que no conozca a Cristo como su personal Salvador. Sin embargo, lo hemos visto en una dimensión maravillosa y hemos visto la misericordia de Dios sobre nuestra vida y la continuamos viendo a favor de los hombres. Ahora, entonces, cuando la mano de Jehová viene sobre un hombre llamado Ezequiel, Ezequiel nos muestra en este capítulo que es identificado inmediatamente con un propósito divino. Es identificado con un propósito de Dios, el propósito de Dios de bendecir. Creo que aún esta nación logró estos tratados y tantos beneficios a causa de la iglesia. La iglesia es, hermano, la iglesia cristiana, no la católica, sino la cristiana, es la única que en verdad ha tenido un papel determinante en lo que ha sido esta etapa que hoy vivimos en este país. ¿Han visto que pusieron luces nuevas en todo el bulevar? ¿Las ven bonita? ¿Sí o no? Claro que está bonito. Tampoco no hay que ser mentiroso. Está mejor que estaba antes. ¿Cierto o no es cierto? Ustedes la ven así. Pero de hecho hay una realidad que se oculta tras las luces, tras los jardines, tras las casas, tras el maquillaje, tras el vestido, tras todo. Y es la realidad del corazón. Y el Señor ve la realidad existente del ser, de la vida. Mi petición esta tarde sería: Dios, déjanos ver las cosas como tú las ves. Y cuando Él entonces nos deje ver la situación como Él las ve, nuestra vida estará lista para, hermanos, confiar y recibir la palabra que le dará vida a los que están secos y en gran manera. Así que no es nomás de ir, sino que ahora, hermanos, le da la palabra. Finalmente, es lo último que voy a decir. Dice, les dio la palabra, hubo un gran ruido, temblor, se juntaron los huesos, tendones, carne, piel. Y dice el verso 8, pero no había en ellos espíritu. Ahora ya no eran huesos secos. ¿Qué eran? Cadáveres. Y habían mejorado. Si lo único era que, siendo huesos o cadáveres, no había espíritu. Y ahora entonces le muestra, le señala el único medio por el cual ha de ser impartida la vida, el espíritu. Y es ahí donde entonces se recalca la misma verdad del versículo primero, cuando por el espíritu
El siervo de Dios es llevado, ahora se le recalca, se le insiste que ahora entonces profetice el Espíritu. Hermanos, estas verdades son las mismas de Esdras, de Nehemías, como reconstructores, de Moisés y de todos los jueces. Todos fueron involucrados dentro de un marco del propósito divino. Todos fueron cargados con una visión de la necesidad exacta que había en su tiempo, en su medio. Todos fueron movilizados por el Espíritu. Todos fueron, hermanos, quienes confiaron exclusivamente en la habilitación del poder de Dios para ellos poder hacer la tarea que Dios les encomendaba. Y todos tuvieron una palabra que hacían temblar al mundo de su época. Y todos también gozaron del respaldo del Espíritu. Solo una pregunta: ¿qué pasaría? Solo piensen, si pueden, piensen, si su reunión se la dieran a Ezequiel, ¿qué pasaría? O si su distrito se lo dieran a Ezequiel, o su zona, su sector, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a quitar a Juan Pérez y va a llegar Ezequiel. ¿Qué pasaría? Bueno, pues no llegue Ezequiel, mucho cañón. Juan el Bautista. Un pequeño cambio. O quizás Moisés, ese está. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Una explosión? ¿Qué pasaría? ¿Una explosión? ¿Por qué? Sí, definitivo, es el mismo Espíritu. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros no estamos ajustados a los mismos lineamientos que ellos se alinearon. Porque ellos tenían dedos igual que los que ustedes tienen, ojos iguales, oídos iguales, todo era igual, corazón igual, mente igual, todo era igual. Entonces, ¿en dónde estribaba o estribó o se fundamentó la diferencia para que ellos lograran ver el ejército de Dios levantado de pie y en extremo grande? ¿En dónde estribó o estriba la diferencia? En que todos los elementos que Dios, hermano, señaló para ellos, ellos los habían vivido, aceptado. No hay. ¿Por qué? Pasen 6 meses y 1 año y ustedes siguen con el grupo y va de mal en peor. O sectores, zonas, subzonas que no avanzan. No hay razón. No puede ser. Es como que algún elemento químico se aplique sobre otra sustancia. Hay hechos comprobados que al aplicar cierta sustancia sobre otra ocurre algo. Pero en nuestro medio, en nuestro caso es, decimos nosotros, tenemos la sustancia, y todos, como son gritones, dicen amén, y dicen tenemos el mismo espíritu, como dice la hermana. Y entonces venimos y aplicamos esta sustancia sobre la masa y los huesos, y los huesos siguen igual. ¿Por qué? ¿Es que ha fallado la sustancia? Spurgeon decía que lo que ha fallado son los conductos. El agua es pura,
las que vienen de allá de la bomba aquella. Lo que pasa es que cuando llegan aquí y abren uno, parece chocolate. Pero el agua no es achocolatada. Los conductos están sucios. Uno va a la pared y enciende, plan, y no enciende la luz, plan, 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 plan. Nada. No es ni el foco ni el switch, es el conducto. ¿Cómo eres? Conducto. ¿Qué clase de conducto eres? Estás deshilado, puro alambre de esos pelado. Tubería rota, manguera podrida. ¿Cómo? No estoy insultándolos, créanme, solamente estoy pensando en todas aquellos tubos, conductos que no dan resultado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué somos? Hay un himno que cantan por ahí que dice: sopla por mí, Espíritu Santo, sopla a través de mí, que mis manos puedan alcanzar a otros, pero que mis manos sean tus manos, que mis labios sean tus labios. Sopla a través de mí, oh Santo Espíritu. Cuando pienso en Pablo, cómo condujo y manejó la embarcación aquella, ¿se recuerdan? Al principio no le hacían caso, pero cuando ya las situaciones para ellos eran perdidas, Pablo se levantó y dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. Háganme caso. Él estaba conectado y él sabía la solución, y él podía estabilizar la nación y la situación, porque estaba fluyendo a través de él el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has dado muestras de que tienes un gran propósito para esta nación. Nosotros somos parte ya de ese gran propósito. Ahora, Señor, queremos movernos por tu Espíritu. Haznos ver como tú ves. Haznos sentir como tú sientes. Hay millones que en pecado mueren. ¿Quién al campo irá? ¿Quién al campo a predicar irá? ¿Quién hablará a los perdidos? Solo aquellos que sientan como el corazón de Dios. Háblame, oh, háblame. Heme aquí, responderé, Señor.
te diré, heme aquí, oh envíame a mí. Háblame, oh háblame, heme aquí, responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí, oh envíame a mí. Háblame, oh háblame, y heme aquí, responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí, envíame a mí. Hay millones que en pecado mueren. ¿Quién al campo a predicar irá? ¿Quién irá a los perdidos? ¿Quién el mensaje llevará? Háblame, oh háblame, heme aquí, responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí, envíame. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí. Llevaré tu gloria. Puestos de pie todos, puestos de pie. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, pues y llevaré tu gloria a las naciones. Para tener el poder suficiente, aleluya,